Mis cordiales saludos para los hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mis cordiales saludos para todos, esperando que todos se encuentren bien. Y me encuentro en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela, a donde tengo más de 20 años viviendo, gracias al Señor, salvado por su gracia. Aquí en Venezuela, para los que me puedan escuchar por primera vez. Voy a primero orar y después cantar dos estrofas del himno 558 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial, me acerco ante tu presencia en el poderoso y bendito nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro amado Salvador, dándote las gracias, Padre, porque disfrutamos de una salvación que no la merecíamos y nos libraste del lugar de la condenación eterna, nos diste vida eterna. Ahora estamos sentados juntamente en los lugares celestiales con tu Hijo amado, Padre. Gracias por este gran regalo que hemos alcanzado todos los que somos salvos y los que han de creer, porque tu Hijo amado, la obra de redención está vigente para todo aquel que arrepentido de sus pecados llegue a él. Te ruego por los que van a escuchar, que no son salvos, que les puedas ayudar a hacer comprender el mensaje de salvación, porque nosotros un día, cuando no éramos salvos, tampoco entendíamos que íbamos caminando rumbo a la condenación, pero gracias por la predicación, nuestras conciencias fueron despertadas y pudimos alcanzar la salvación, Padre. Ayúdame en el mensaje. Todo te lo pido, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mucho dejaste, oh amado, cuando viniste por mí. Hogar en el seno del Padre, esto dejé yo por ti. Tras la canción y homenaje, triste perdido te vi. La libertad, luz y gloria, todo dejé yo por ti. Mucho sufriste, oh amado, para traerme la luz. Burla, azote, espina, muerte atroz en la cruz. Era de Dios, qué tristeza, su pena cayó sobre mí. Bajo la vara de enojo, por culpa tuya sufrí. El Señor sufrió contradicción de pecadores y fue clavado en esa cruz por culpa de nosotros. Todos nosotros, como dijo Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Estaba hablando de la nación de Israel, pero yo también me consideré un descarriado y triste pecador delante de Dios. Y un 6 de febrero del año 2011, a las 11 de la noche, no soportando más el peso de mi pecado, el Señor abrió mi entendimiento, mi corazón, y pude clamarle a Él por salvación y pude ser salvo. Comprendí que Él murió por mí, fue sepultado y resucitó al tercer día, y le clamé con angustia de corazón y Él me salvó. Ese día pude entender con claridad que Él me salvó, perdonó mis pecados. Quisiera leerte en el Evangelio escrito por el
por Mateo, en el capítulo 5, solamente algunos versículos. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Salmo 32. Condición del ser humano. El Salmo 39, la dicha del perdón. Bueno, sí, ese es el que voy a leer primero, la dicha del perdón. Salmo 32, 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Para seguir la misma secuencia de las bienaventuranzas. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Salmo Romanos 6, 23. Ojalá estés tomando en cuenta la secuencia de la escritura en distintos tiempos. Cuando el salmista David estaba en su apogeo en el Antiguo Testamento, te leí también palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Ahora aquí en el libro a los Romanos, en la epístola a los Romanos, una carta enviada a los romanos, una carta larga, Romanos 5:23, para que Romanos 6:23, perdón. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una última escritura en el Salmo. Ojalá el Señor te ayude a que puedas entender tu condición. Salmo 39. El carácter transitorio de la vida. Versículo 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días términos cortos. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riqueza y no sabe quién las recogerá. Versículo 12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, he tenido una lectura un poco larga, amigo o amiga que no eres salvo. Ojalá ya tú, si has escuchado el mensaje en otras oportunidades, ojalá tú no te estés posponiendo
la salvación de tu alma, un encuentro con el Señor Jesucristo, si has podido comprender, o no estés en rebeldía, como te leí en los salmos, en los salmos, había una rebeldía en la nación de Israel contra el Dios del cielo, en cuanto ellos andaban con dioses, adorando a dioses ajenos. Entonces vemos al salmista David, primeramente, en ese tiempo del antiguo, cuando el salmista David estaba en su apogeo, entonces vemos que él mismo podía decir: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto son las medidas de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, me diste días, términos cortos. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La paga del pecado es muerte. La Escritura dice: el alma que pecare, esa morirá. Pero la misericordia de Dios es grande, extensa. Él tiene misericordia del pecador para que proceda al arrepentimiento. David era un hombre, un ungido de Dios, pero él reconocía su bajeza delante de Dios. Lo podemos ver en el Salmo 51, y lo podemos leer aquí, te lo acabo de leer en el Salmo 32. Todos somos pecadores. La Biblia señala desde el Antiguo Testamento, los padres, nuestros primeros padres que pecaron fueron Adán y Eva. El pecado pasó a todo el mundo por un hombre, y pasó la muerte. Por eso usted, todos nosotros los seres humanos, morimos, porque pasó el pecado al mundo. Por un hombre pasó el pecado, por una sola desobediencia. Ahora imagínese, el ser humano peca de distintas maneras, por todo, en cualquier momento, y dice que ningún ser humano se puede sujetar a Dios. No puede, porque nunca se puede sujetar a la ley de Dios como Dios lo requiere. El único que se pudo sujetar a Dios en un cuerpo de carne aquí en este mundo fue el Señor Jesucristo. Pero hubieron hombres que caminaron con Dios, agradaron a Dios, dice la Escritura, eran declarados justos delante de Dios, caminaban en integridad, porque así caminamos los salvados. Caminamos ya en contra de una corriente mundanal, y ya los deseos que nosotros teníamos antes, ya nosotros no los practicamos, porque caminamos en obediencia a Dios. Adán desobedeció. El hombre iba a ser eterno. El hombre es eterno. Nosotros podemos tener eternidad en el cielo por medio de la obra del Señor Jesucristo, como te leí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos somos eternos. Nuestra vida no acaba aquí. Hay dos destinos, y el carácter transitorio de la vida es corto, como te acabo de leer en el Salmo 39. Ojalá tú puedas decir como el salmista David: Señor, hazme entender cuán frágil soy, y que te pueda ayudar a entender que los días aquí son cortos. El ser humano aquí piensa que va a durar 100, 150 años, que va a vivir toda una eternidad, porque yo pensaba de esa manera. Yo decía: Dios me va a dar oportunidad, y a veces vemos personas que hablan: no, yo voy a vivir hasta los 100 años, y resulta que no, nunca llegan, se enferman. Y nosotros los creyentes, cuando decimos que vamos, por ejemplo, para algún lugar, nosotros decimos: si el Señor lo permite, porque nosotros no sabemos si ocurre el arrebatamiento en cualquier momento, o se nos terminan nuestros días aquí en la tierra, como lo decía el salmista David. El carácter transitorio de la vida. No se da de cuenta que la edad pasa rápido. Yo me acuerdo ya de mi juventud, como que si fuese sido hace un año, 2 años.
y ya tengo 52 años. Entonces, uno ve niños y ya los ve ya adolescentes, porque la vida pasa rápido, es rápido, como dice el salmista David. Y esto fue en los tiempos del salmista David, en el Antiguo Testamento relata sobre él. Y la misma manera de vida es de todos los seres humanos. Estas personas no eran distintas a nosotros. Como te estoy diciendo, el ser humano Dios lo hizo para que sea eterno. El Dios, cuando hizo a Adán, lo hizo perfecto para que viviera por toda una eternidad. Pero a causa del pecado hubo separación de Dios, el hombre con Dios, y muerte física y espiritual. Y hay un lugar de condenación eterna que le espera a todo aquel que rechaza la salvación gratuita que Dios le quiere dar, obedeciendo por la fe en esta dispensación de gracia al Señor, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, vemos que ciertamente como una sombra es el hombre. Y se afana aquí en la tierra, como dice él, ciertamente en vano se afana, amontona riqueza y no sabe quién la recogerá. Puede perder toda su vida aquí, amontonando, haciendo y olvidándose del Dios del cielo y de la salvación que puede darle. A mí me pasó cuando no era salvo, siempre quería olvidarme a veces de las cosas que me predicaban, de las predicaciones, y por el afán y por otras cosas también, por andar en las bagatelas de este mundo, en vicio y en toda cosa. No es nada más afanarse para trabajar, sino que el diablo puede engañarlo en cualquier área de la vida. Hasta en una religión lo puede engañar, pensando que va para el cielo, y es mentira. Lo tienen engañado. Cuando la persona entiende en su corazón que está pecando contra Dios, por su palabra va a ser despertado, y cuando clama por salvación, él va a decir mi pecado, va a declarar su pecado, no va a encubrir su pecado delante, que es pecador delante de Dios, se va a hallar desnudo delante de Dios. No le va a pasar como el caso como hizo Adán, que tuvo miedo y se escondió, sino que va a clamar por salvación. Entonces, cuando la persona se humilla, como dice el mismo Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Cuando la persona entiende que está perdido, que hay una condenación y que está ofendiendo al Dios del cielo, ya se va a hacer como un niño. Por eso el mismo Señor le dijo, si no hacéis como niños, no entrarán al reino de los cielos. Humillarse delante del Señor, reconociendo, cambiando manera de pensar y obedeciendo la fe en el Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces más abajo dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando nosotros creímos en el Señor, nosotros vemos al Dios del cielo. El Señor es el mismo Dios. Por eso es que el Señor les dijo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios y creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando la persona cree en el Señor, puede entender que el Señor es el mismo Dios y va a ver al mismo Padre, porque ellos son la misma persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo es una triunidad perfecta. Pero el Hijo se tuvo que apersonar aquí en un cuerpo de carne para que se pudieran cumplir las profecías que estaban escritas de él, y así él realizar la obra de redención, porque eso es lo que el Padre requería, una obra perfecta con el que no tenía pecado. Él era el único que podía
pagar la deuda al Padre. Ninguno de nosotros podíamos pagar la deuda. Si Él no fuese hecho esa obra de redención, Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Si Él no fuese resucitado, nosotros tuviéramos perdido totalmente. Tuviéramos perdido, porque Él fue el que pagó el rescate, y era un rescate de gran precio. Ningún ser humano lo iba a poder pagar. Entonces, por eso es que Él dice: bienaventurados los pobres en espíritu, doblemente feliz. En el corazón de nosotros hay gozo porque somos salvos, porque por eso es que el salmista dice: bienaventurado el varón que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que desvían tras mentiras. Y vemos que el mismo salmista también, en el mismo Salmo 32 dice: bienaventurado, doblemente feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El Señor nos lavó con su preciosa sangre de nuestros pecados, y el Padre nos ve en Él. Por eso, bienaventurados los de limpio corazón, porque nuestros corazones fueron emblanquecidos como blanca nieve el día que creímos en el Señor. Bienaventurados soy, también pudo decir el Señor, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ese es el vituperio que sufre el creyente. Si usted llega con la actitud como llegó aquel fariseo, justificándose delante de Dios, diciendo: yo no soy como aquel, como este, no va a poder encontrar la salvación. Tiene que tener la actitud del publicano, que dijo: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. El mismo Señor dijo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ojalá, amigo, tú puedas comprender que estás caminando a espaldas de Dios, que la única solución que tú tienes para lavar tus pecados es en la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Él es el único que te puede salvar. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Padre le dio fue autoridad nada más a Él para salvar, para perdonar pecados, como te lo comenté en el último mensaje del paralítico. Él era el único que puede perdonar pecado aquí en la tierra, y podrás gozar de la salvación eterna, y podrás ser un hombre bien o una mujer bienaventurada, doblemente feliz, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando la persona cree en el Señor, inmediatamente se restablece y se reconcilia con Dios, y va a ser un ser eterno. Aunque usted muera, si morimos aquí nosotros antes del arrebatamiento, ya nosotros somos eternos, porque nuestras almas van para el cielo y estos cuerpos van a ser resucitados el día del rapto, como lo dice en las cartas de Tesalonicenses. Pero tienes que primero arrepentirte, creer en el Señor, para que puedas ser justificado delante de Dios y puedas ser reconciliado con Dios y puedas restablecer tu comunión con Dios, la que rompió Adán en el huerto del Edén. Cree en el Señor Jesucristo, amigo o amiga, que no eres salvo, y podrás disfrutar de herencia entre los santificados.